hace unas semanas salió Powell y estuvo comentando básicamente y de forma muy resumida. Ricard, luego si quieres añadir algo que se me pase. No, sigue. sigue. Básicamente lo que dijo es, sí, puede haber algo de inflación, puede darse una situación un poquito inflacionaria debido a que, como comentábamos o como ya sabéis, hemos estado en pleno confinamiento, hay medidas restrictivas. En cuanto se suelte un poquito todo, pues puede generarse un consumo un poco así a bote pronto y de golpe, y eso puede generar un pelín de inflación. Pero comentaba que no tenían intención de hacer nada porque lo veían pues como algo temporal. El mercado no se tomó muy bien eso de no vamos a hacer nada, y esta semana ha vuelto a salir Powell un poquito a dejar las cosas un poquito más claras y hablar sobre ello, hablar sobre esa hiperinflación, sobre la inflación momentánea. Y algo que me gustó mucho es que salió con otro tono, ¿no?, a la hora de hablar y con una intencionalidad de hablar y dejar claro como si se lo explicara a un niño pequeño y dejar todo súper claro sobre qué es lo que iban a hacer. Teniendo en cuenta esta situación o el cambio, el mercado se lo tomó de forma un poquito más positiva. De hecho, pues estuvimos viendo diferentes movimientos en los mercados y vamos a comentar un poquito todo, ¿no? Pues, Óscar, con el tema de Powell, tú me llevas un poco de ventaja porque sí que te viste la rueda de prensa, yo no la pude ver, pero sí que he visto algunos cachos, ¿no? Y al menos, pues, las partes que yo he visto, lo que decía era que buscaba el 2% de inflación y tenía como límite el 3%, que no iban a mover los tipos hasta 2023. Pero hay algo muy interesante de lo que tú comentabas antes, y es el tema del ahorro, porque al final llevamos un año encerrados, llevamos un año en el que prácticamente no hemos gastado, o hemos gastado mucho menos de lo que habríamos gastado si hubiésemos hecho vida normal, ¿no? No hemos salido a cenar, no hemos ido de festivales, no hemos ido de vacaciones. O sea, aquí hay mucho gasto que tiene que llegar y que va a llegar de golpe al final, y más en Estados Unidos, ¿no? Que están dando todos estos estímulos de los que vamos a hablar ahora dentro de unos momentos. Y bueno, pues una vez la normalidad, que esperemos que esté más cerca que lejos, vuelva, ¿no? La gente va a salir a gastar y eso evidentemente va a impulsar los precios al alza. Y otra cosa importante, pues, es lo que ya sabemos, es la cantidad de dinero que se ha metido en la economía. Ayer encontré un gráfico que decía que 1 de cada 4 dólares que están circulando ahora mismo en la economía se crearon desde abril hasta ahora. O sea, es un dato brutal. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece algo increíble. O sea, la verdad que es demoledor el dato, como poco. Sí que es bastante sorprendente en ese sentido. Al final podemos entrar en si era casi obligado o no. Aquí al final incluso los propios economistas no se ponen de acuerdo, pero creo que has dado en el clavo de todo ese razonamiento que hay detrás del miedo un poquito que se ha generado los últimos días respecto a la economía y la bolsa, de esa posible hiperinflación, ¿no? Todo ese ahorro acumulado, todo ese estímulo que va a haber, que hablaremos después, todo ese dinero que tiene la gente unido, que en Estados Unidos ya se está hablando de que de hecho era junio, pero ahora han adelantado que para mayo van a tener vacunas para todos los estadounidenses. Sí. Veremos cuánto tarda en ponerse o en repartir, ¿no?, todas esas vacunas. Pero la estimación es que para verano, para agosto, en Estados Unidos va a estar ya todo, vamos a decir, full equip funcionando. Sí. Y por lo tanto, es el miedo que hay precisamente, ¿no? Sí, ese posible final consumo repentino que pueda generar subidas en precios de aviones, de viajes, de productos de consumo, bares, etcétera, por ese consumo masivo que pueda haber en un momento muy concreto. Sí, al final Powell tiene supongo, la obligación, ¿no?, de tranquilizar, de no dar voces de alarma, ¿no? Pero lo ves en el mercado, que hay un miedo real de inflación. Lo hemos visto en el Nasdaq durante estas últimas semanas. Al final, lo que está descontando el Nasdaq estas semanas es esto, pues que habrá inflación, que se tendrán que subir los tipos porque se va a tener que controlar
si se suben los tipos el dinero deja de ser barato. Es que claro, cuando hablamos del Nasdaq nos imaginamos a Facebook, a Amazon y todas estas empresas, pero al final el Nasdaq está compuesto por un montón de empresas más pequeñas, mid caps y small caps, que no generan beneficio, que funcionan a base de financiación y que si se les corta el grifo de la financiación, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, una farmacéutica, que hay miles, ¿no? Pues que están pendientes de que les aprueben una patente, que están estudiando una determinada cura contra el cáncer, etcétera, y que funcionan a base de dinero, que si las dejan de financiar, estas empresas se van a la quiebra porque no pueden vivir, no pueden subsistir. Claro, si hay un miedo real de inflación, si esto comportará que se suban los tipos de interés y si suben los tipos de interés, el dinero deja de ser barato y automáticamente, con la teoría en la mano, lo que se deja de financiar a estas empresas al menos a un precio tan barato como se está haciendo ahora. Y lo que está descontando el Nasdaq es esto, ¿no? Creo que por ahí iban los hilos precisamente de que Powell volviera a salir 2 semanas después prácticamente a dar una explicación, como decíamos al principio, claro, simplificada al máximo de lo que quiso decir aquella vez anterior, ¿no? Porque ya se vio que salió, el mercado no le gustó mucho el tono o lo que se dijo y ha vuelto a salir a explicar exactamente un poquito lo mismo, ¿no? Que la Fed piensa que esa hiperinflación no va a existir, que va a ser algo momentáneo. De hecho, hablaba Powell, ¿no? De que generalmente Estados Unidos, el tema de la inflación y por el comportamiento de consumo y demás, lo más probable y lo que ellos creen es que no fuera permanente por el razonamiento de que es un país en el que siempre se ha regulado muy bien, se ha autorregulado muy bien la oferta y la demanda. De hecho, comentaba, ¿no? Que, bueno, que si suben un poco los precios momentáneamente, seguramente la gente retrasará los viajes o esperará un poquito más a comprarse aquello que se quisieran comprar y que, bueno, que ellos confiaban un poquito en ese retraso o en esa... Sí, en definitiva, que en el momento en el que suban los precios la gente frenara un poquito y por lo tanto se autocontrolara esa inflación. Si te parece, puedo compartir algún gráfico que tengo por aquí. Sí. O hablabas de los tipos de interés, me parece interesante. Vamos a ver si consigo. Bueno, tenemos nuestro... Es el primer vídeo, o sea que tenemos derecho a equivocarnos y a no saber muy bien cómo funciona todavía todo este rollo. De hecho, yo no sé ni si yo puedo compartir cosas o no. En teoría, deberías poder. Debería poder, ¿no? Bueno, pero lo tendremos que investigar. Lo tenemos que investigar porque... Vale, vamos a ver. Bueno, lo voy a seguir intentando. Óscar, de mientras te cuento algo que me parece también súper interesante, que el otro día estaba leyendo a la... Katie Wood se llama, que ahora ha sido bastante tendencia, ¿no? Pues ya sabemos que tiene un estilo de inversión un poco diferente, ¿no? Más millennial, por decirlo así, aunque cuando se acerca más a nosotros, ¿no? Exacto, sí, pero no por edad, porque cuando la busqué, usted tiene 65 años ya o algo así, o sea, es mayor. Pero dijo algo muy interesante, que es que todo el mundo está focalizándose en lo que es la inflación, pero no se está teniendo en cuenta que hay muchos sectores totalmente disruptivos que van a pegar muy fuerte en los próximos años y que con el aumento de la productividad de lo que ellos hacen, de lo que ellos crean, vamos a poner, por ejemplo, Tesla, ¿no? Con el aumento de la productividad va a haber un abaratamiento muy grande de los costes. Y esto, sumado a que la gente cada vez va a utilizar más este tipo de negocios disruptivos, como sería el coche eléctrico, ¿no? Como sería el producto del coche eléctrico, va a hacer que los precios bajen. Entonces, esto va a servir como de regulador, ¿no? De lo que sería la inflación. O sea, es un argumento que no lo digo yo, evidentemente, lo dice Katie Wood, y que me parece al menos interesante, ¿no? A tener en cuenta. Eso es, a tener en cuenta y a contemplar, porque al final, bueno, Katie Wood, otra cosa no, pero ha demostrado ser valiente en momentos donde normalmente no, quizá la gente o la mayoría no iba a ser valiente o no era valiente. Y ha estado invirtiendo algún que otro año en ciertas empresas y en ciertos sectores que ha visto el premio
ahora, precisamente, ¿no? Después de un tiempo. Ahora sí que puedo compartir, así que voy a intentar compartir. Vale, no, me da error. No te deja. No sé qué ocurre, A que ver, pero... no me parece dejar. No, pues doy los datos a viva voz y los comentamos, si te parece, porque Sí. comentabas el tema de la posible subida de tipos y la Fed pues daba una cifra, una estimación un poquito que me parece interesante, que bueno, en 2022 podían empezar a contemplar esa primera subida de tipos, pero con un 0,25 aproximadamente y no en la totalidad de todos los tipos de activos, ¿no? Sino solo en algunos, y en 2023 sí que podía ser donde empezara ya esa subida. Estimación a largo plazo, objetivo a largo plazo, sí que lo ponen entre un 2 y un 3%, como tú bien indicabas, ¿no? También en cuanto a tipos de interés, pues dependiendo de qué tipo de... A qué tipología se refieren, ¿no? Pero sí, por ahí andarán los números y creo que es también importante hacer la lectura, ¿no? De qué significa esto, qué significa que vayan a retrasar un poquito la subida de tipos de interés, qué significa que vayan, que estén todavía con un poco de cuidado. Hablaba Powell en el directo, en la sesión que dio, en la charla que dio en rueda de prensa, que al final toda esta, vamos a decir, dinámica que tiene la inflación suele ser bastante lenta y que por lo tanto quieren mantener esos tipos de interés porque vamos a decir que la inflación es como un monstruo de piedra, ¿no? A no ser que se descontrole, en general suele ser como un monstruo de piedra que le cuesta moverse, que va muy lento y por lo tanto quieren seguir manteniendo esos tipos bajos, teniendo en cuenta también la situación que acabamos de vivir y quieren alargar un poquito más la situación. En definitiva, creo que palabras bastante positivas, ¿no? Yo creo que cuando veremos, opinión personal, o sea, que cuando veremos realmente cómo se mueve el tema de la inflación será cuando el mercado, cuando la economía en general deje de asimilar, ¿no? Deje de absorber todo el dinero que se ha creado. Porque ahora, claro, tú te preguntas, ¿por qué no hay inflación? Bueno, pues porque probablemente todavía se está asimilando, todavía se está absorbiendo toda esta cantidad de dinero que ha servido para bueno, pues probablemente para evitar lo que hubiese sido un crash bursátil sin precedentes, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Es una... No sé, lo que tú dices, ¿no? Que es algo que suele ir lento, pero que también vamos a ver la velocidad que toma una vez la economía deje de asimilar todo este dinero que se ha creado, que es una barbaridad. Es que cuando aprendamos a compartir gráficos, esto vamos a mostrar, te voy a poder mostrar esto que te digo, porque es que ves bueno, que seguramente la mayoría de nuestros seguidores ya los han visto, pero, o sea, es que ves el gráfico de la creación de dinero que va así y a partir de abril, tío, sube hacia arriba y es brutal. Lo que te he dicho antes, uno de cada $4 se han creado desde abril hasta ahora. O sea, parece una barbaridad. Ha pasado un año, Es una locura. Recuerdo las palabras de Warren Buffett, que al final hemos vivido algo que no se había vivido nunca en la historia, ¿no? Hemos tenido guerras, hemos tenido crisis de diferente índole, pero nunca nos hemos visto obligados a parar la economía, en plan, dar una señal de poner el semáforo en rojo y que la economía se queda ahí en espera a ver cómo va mejorando la cosa, cómo va avanzando la situación, hasta que otra vez se pusiera el semáforo en verde para volver a funcionar. Entonces, seguramente gran parte, no sé hasta qué punto, ¿no? Ha sido obligatorio. Cierta cantidad de dinero era obligada, era de obligado cumplimiento, era de obligado, vamos a decir, envío, ¿no? Ese dinero. Pero no sé hasta qué punto la totalidad. Lo que sí es cierto es lo que comentas tú. Ahora hay varias fases que vamos a tener que pasar. La fase esa
de donde vamos a volver a esa normalidad o potencialmente esa es la intención, donde las vacunas están listas, se reparten, vale, está ese 70% famoso de cantidad de personas vacunadas y ya podemos empezar a soltar las medidas y la gente puede empezar a hacer vida normal. Esa siguiente fase, que es donde había un poquito de miedo, donde Powell ya ha comentado y donde ya la Fed también ha lanzado ese mensaje de tranquilidad de, oye, que ese consumo repentino después de que todo el mundo haya estado encerrado, porque seamos sinceros, todos tenemos algún viaje que no hemos hecho o algún familiar que no hemos visitado y que lo hubiéramos visitado antes, pero como no hemos podido, lo único que hemos hecho es retrasar eso. No es que vayamos a dejar de hacerlo, sino que lo hemos retrasado. Totalmente, totalmente. Un consumo repentino de cenas entre amigos, de salir a la calle, de visitar a la gente que no hemos visto, claro. de esos viajes que teníamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, que se han quedado un poquito retrasados. Entonces vamos a entrar en esa fase en la que todo el mundo va a querer salir de golpe. Powell confía que la gente va a repartir un poquito. Si los precios suben, la gente va a esperar un poquito para hacer todas esas cosas. Y luego va a entrar la fase que comentabas tú, ¿no? Donde ya sabemos cómo funciona la inversión clásica, que se fijan en los resultados de las empresas. Entonces va a haber ese consumo después. Ese consumo se va a trasladar en los resultados de ganancias de las empresas. Y como dices tú, va a empezar esa escalada de precios. El mercado va a volver a absorber todo eso y veremos ahí cómo gestiona el mercado, cómo gestiona la economía, toda la situación. Me parece interesante también nombrar o decir una frase que dijo Powell, y es que al final ellos lo que buscan, o Powell y la Fed lo que buscan es máximo empleo y estabilidad en precios, que es un poquito el mensaje aclaratorio que ha dado esta misma semana, y que al final que no prevén que vayan a tener que tocar nada, pero que sí que tienen que tocarlo para que esto sea así, pues que lo tocarán, ¿no? Es, yo creo, el mensaje de tranquilidad que buscaba el mercado.